Señor Ministro, excelentísimos e ilustrísimos señores magistrados, excelentísimos señores embajadores, autoridades, señoras, señores, amigas, amigos todos. Una vez más, el Club de Diálogos por la Democracia organiza este desayuno informativo en un año que realmente es un año importantísimo para España, el año 2015, un año electoral, pero no es un año electoral más, como hemos tenido afortunadamente bastantes. Es un año electoral especial, es un fin de ciclo. Las cosas van a cambiar. Es fundamental que haya diálogo, pacto, consenso, negociación, porque eso lo pide la sociedad española. Y la sociedad española no va a dar la mayoría absoluta a los dos partidos que se han alternado al gobierno en estos últimos 35 años. Es un año en el que realmente se va a dibujar el futuro, en el que realmente va a haber cambios importantes y con reformas que la sociedad pide, como es la reforma de la ley electoral, la reforma de la Constitución, etc. Un tema fundamental es la justicia. Quiero agradecer al ministro su presencia entre nosotros. Y hablando de consenso y diálogo, este ministro, en un año que lleva, ha aprobado 2 leyes por consenso, lo cual felicito. Y también felicito porque haya suprimido las tasas a personas físicas. Porque, en definitiva, si queremos hacer lo que la sociedad pide, que es una justicia, por supuesto, independiente, pero una justicia rápida y eficaz, es evidente que no se trata de dificultar el acceso a la justicia a los que menos tienen. Y eso era la ley de tasas anterior. Las personas físicas ya pueden acceder sin ningún coste, en fin, a la justicia. Lo que hay que apostar, yo siempre vengo diciendo, con todos los ministros que hemos tenido de justicia, que hemos tenido, en fin, desayunos informativos o coloquios, por la justicia digital. Es fundamental que, en definitiva, tengamos una justicia que esté en las nuevas tecnologías. Hay casos verdaderamente lamentables de procesos sumariales que tardan años y años en realizarse. Y eso crea en la sociedad una absoluta desconfianza en la propia justicia. La justicia, aparte de ser independiente y ser justa, obviamente, tiene que ser rápida y eficaz. Los temas de corrupción, que son fundamentales para que la sociedad se dé cuenta de que aquel que la hace la paga. Pensemos, por ejemplo, en los sumarios del caso Gürtel o el caso Nalgarín, llevan años y años y años. Entonces la gente de la calle, cuando hablas con ellos, te dice, no, esto no pasa nada, estos se quedan ahí, han robado, en fin, tal, y no van a ir a la cárcel en absoluto. ¿Por qué? Porque ven que pasan los años y las cosas, en fin, no cambian. No quiero intervenir más, quiero dar la palabra con mi agradecimiento al ministro y proceda a su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días, señor vicepresidente del Tribunal Supremo, señor presidente del Consejo Económico y Social, magistrados, autoridades, señoras y señores, muy buenos días y gracias. Gracias por la oportunidad, Antonio, de tener este foro, tener este auditorio para poder hacer algunas consideraciones en el contexto, como decía el presidente del Club Diálogos para la Democracia, en el contexto actual, en un contexto de reformas, de fin de ciclo de esta legislatura, también de un inicio de una etapa electoral, por lo tanto de debate político, de debate social, de debate ciudadano.
Y en ese contexto es en el que, como ustedes saben perfectamente, durante los últimos algo más de 7 meses que tengo el honor de desempeñar la función de ministro de Justicia, he hecho referencias permanentes a la necesidad de promover reformas en la justicia a través del diálogo, pero el diálogo no entendido como un fin en sí mismo, sino como una actitud, como un medio para conseguir resultados. Porque el diálogo, sin duda, no es ni el camino más fácil ni el más sencillo, pero sin duda yo estoy convencido que es el más inteligente y el que más resultados acaba ofreciendo, porque involucra, porque genera la participación de todos, nos obliga también a escuchar, a entender las posiciones de los demás y además yo creo que por mucho que algunos se empeñan yo creo que inútilmente, en tratar de demostrar lo contrario, en España sabemos recurrir al diálogo y lo hemos demostrado a través de nuestra historia, y en particular de nuestra historia reciente, es a través del diálogo como hemos construido magníficos legados, como son, por ejemplo, la propia transición, fruto del consenso que representa la Constitución de 1978. Y por el contrario, quienes se atribuyen y quienes se erigen en posiciones intransigentes, quienes cuestionan el diálogo y prefieren ampararse en posiciones populistas, conscientes de que el diálogo serio, el diálogo riguroso, debilita la credibilidad de sus argumentos, de esa misma manera están minando sus posiciones. Por lo tanto, yo estoy convencido que el diálogo es aceptar la diferencia, enriquecernos en las diferencias y, por lo tanto, en un foro como este, en el Club de Diálogos para la Democracia, seguramente no hacía falta un preámbulo de estas características, porque desde su fundación, desde el año 1976, este club ha sido un foro permanente, una tribuna que hace honor a esas dos bellas palabras que cierran su denominación, diálogo y democracia. Como les decía, en los últimos tiempos algunos están tratando de reescribir la historia y donde, en mi opinión, ha habido concordia, diálogo, acuerdo, participación, pues algunos están empeñando en transmitir que lo que ha habido es oscuridad, ha habido impunidad, ha habido imposición. Afortunadamente los hechos demuestran que todo este tipo de consideraciones son absolutamente falsas. Es la propia historia lo que acaba haciendo que la verdad resplandezca. Y me estoy refiriendo a la certeza de que esta España, la España de las libertades, que se comenzó a construir sobre las bases de la transición, no solamente ha protagonizado el mayor periodo de progreso y bienestar de la historia reciente de España, sino que también está permitiendo que seamos capaces de superar otra vez una etapa difícil, una etapa de crisis económica, de crisis social, de crisis de valores, pero sin duda estamos siendo capaces de salir adelante y recuperando, por lo tanto, el crecimiento, el empleo y, lo que es más importante, la sostenibilidad del estado del bienestar. Por lo tanto, me parece que la fortaleza de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de valores y nuestro sistema de derecho nos está permitiendo, una vez más, salir al frente de los problemas que se están presentando en la sociedad española. Por eso, como les decía, en este momento las políticas que ha desarrollado el Gobierno durante los 3 últimos años han sido necesariamente y obligatoriamente políticas de reformas, políticas de hacer frente a los problemas, políticas que han pretendido recuperar la actividad económica, recuperar en grandes sectores de la sociedad española, el sistema financiero, el mercado laboral, la reforma de las administraciones públicas, el mercado energético, en fin, muchas muy diversas que ustedes conocen perfectamente. Y lo cierto es que después de todo eso, después de abordar con ímpetu y con decisión todas esas reformas, los resultados están llegando. Es verdad que ha sido una etapa muy difícil, una etapa muy compleja. A cualquier gobierno lo que le puede estar más cercano a sus planteamientos es desarrollar políticas amigables, desarrollar políticas positivas en el sentido de concertar y promover mejoras y reformas, todas ellas asociadas con mensajes amables o más simpáticos que las del esfuerzo, el sacrificio o el ajuste en el gasto. Y, sin embargo, el Gobierno del presidente Rajoy, lo que nos hemos dedicado durante estos años es a hacer aquello que necesitaba la economía española, la sociedad española. Insisto que después de ese tiempo tan difícil, los resultados en este momento empiezan a poner en negro lo que antes era todo rojo. Era rojo los datos del crecimiento, esa paradoja que dicen los economistas del crecimiento negativo. Por la recesión económica hemos pasado al crecimiento
de la destrucción de empleo, más de 1.500 puestos de trabajo al día se destruían en España en el año 2010-2011. En el último mes, como conocen ustedes perfectamente los datos, se ha reducido el desempleo en 120.000 personas y 175.000 nuevos cotizantes, lo cual significa, en números redondos, más de 5.000 personas incorporándose de nuevo al mercado laboral, al sistema de la seguridad social, a las cotizaciones, dejando de ser perceptores de subvenciones para pasar a ser cotizantes en este modelo de solidaridad que tenemos construido en nuestro Estado en España. Por lo tanto, si todo eso está empezando a pasar, si la actividad económica está empezando a recuperarse, si la confianza del consumidor, la renta de las familias, todo ello son datos que están acreditando cotidianamente la recuperación económica, podemos pensar que hemos sido capaces de superar una etapa dificilísima, una etapa de recesión económica y además, como digo, no quiero olvidarme nunca de ello, manteniendo el estado del bienestar, manteniendo los grandes servicios públicos que no han perdido un ápice de calidad en ese gran patrimonio que hemos construido entre todos en las últimas décadas. Bien, en ese contexto, la administración pública no es algo ajeno. La administración pública todavía hoy ocupa un porcentaje muy alto del PIB de nuestro país, el sector público, en torno al 40%. La administración pública, no solamente prestadora de servicios, la administración pública regulatoria, ordena buena parte de las profesiones y las actividades económicas en nuestro país y, por lo tanto, también la administración pública está sometida a este proceso de transformaciones, de mejora, de reformas, que Antonio Gavilanes apuntaba alguna idea sobre la reforma, en particular de la justicia. Porque, evidentemente, las reformas de la justicia tienen que formar parte de una agenda reformista, tienen que formar parte de esta visión global de lo que es la sociedad española y, por lo tanto, avanzar en un país más justo, más equitativo, más competitivo también y más eficaz es uno de los objetivos estratégicos de las reformas en materia de justicia que pretendemos que generen también mayor confianza, mayor sostenibilidad, mayor predecibilidad en nuestro sistema jurídico y, por lo tanto, se convierta también la justicia en una palanca de crecimiento económico, de generación de inversiones y, en última instancia, por lo tanto, de creación de empleo y de generación de bienestar social. La justicia también forma parte de las políticas de reforma del Gobierno. Y en eso estamos trabajando y eso es lo que yo pretendería de manera sucinta esta mañana poderles transmitir algunas ideas y luego someterlo a su consideración, a sus preguntas o al debate que consideren. Al intentar resumir de manera sucinta en los próximos 10 minutos cuáles son los ejes fundamentales en los cuales estamos trabajando en este final de legislatura, final intenso, final sin duda apresurado, porque tenemos que aprovechar los tiempos parlamentarios / políticos para ser capaces de tramitar el conjunto de reformas en los que queremos articular estas medidas de reforma de la justicia. Lo cierto es que son múltiples los ejes y las líneas en las que estamos avanzando y para intentar sintetizarlo o sistematizarlo yo me atrevería a clasificarlo en dos grandes grupos de medidas. Unas que tienen que ver con la gestión, con el concepto de la justicia como servicio público y ahí enunciaré algunas de los ejes de actuación, y otro que tiene que ver con la justicia como pilar del Estado de Derecho y, por lo tanto, hay otra serie de reformas sustantivas que pretenden fortalecer nuestro marco normativo, nuestro Estado de Derecho, adecuándolo a la sociedad española del siglo XXI. En la primera parte, en las cuestiones que tienen que ver con la justicia entendida como servicio público, por lo tanto, mejoras continuadas y permanentes en la gestión. Hay un debate permanente que conocen muy bien los profesionales del sector de la justicia sobre la necesidad de contar con más medios. Parecería que la manera de tener una mejor justicia es tener más profesionales, más sedes, más presupuesto y sin duda algo de verdad tiene esto. Cuando uno conoce los datos del Consejo del Poder Judicial e identifica algunas estadísticas que ponen de manifiesto que algunos órganos jurisdiccionales están muy sobrecargados y que los tiempos de respuesta de los tribunales en ocasiones son muy dilatados, parece razonable pensar que lo que hay que hacer es crear más juzgados, dotarnos de más jueces, más fiscales, más funcionarios que ayuden a desatascar la justicia allí donde ese atasco sucede. Me gustaría simplemente hacer una consideración y es que, siendo cierta que esa es la percepción social, por lo tanto no me voy a empeñar demasiado en desmentir lo que se ha convertido en un lugar común, sí quisiera también decir que la estadística del Consejo General del Poder Judicial demuestra que los tiempos medios de resolución de los litigios en España se sitúan en unos pocos meses, en 4, 5, 6 meses, según el tipo de órgano jurisdiccional, según que sea primera instancia o segunda instancia, pero de los 8,5 millones de asuntos que los ciudadanos
residenciamos ante los tribunales cada año, la mayor parte de ellos, y la estadística sabemos lo que tiene de valor y lo que tiene también de capacidad de camuflar algunas realidades puntuales y concretas, pero la media, como digo, se sitúa en algunos meses. Por tanto, la imagen sobre la justicia lenta, la justicia tardía, los pleitos que duran años y años, se corresponde más bien con una poca decenas o en algunos cientos, en todo caso, de asuntos, que no con el devenir cotidiano. Ayer por la tarde estaba en Ávila y hablaba con los abogados y me decían cómo están las cosas y, bueno, pues allí los asuntos se resuelven, como digo, en 4, 5, 6 meses, tanto en la primera instancia como en la audiencia provincial. Sin duda también, y lo saben muy bien algunos de los presentes aquí, pues asuntos que están en la Audiencia Nacional, en juzgados de lo mercantil o en algún caso en algún ámbito del Tribunal Supremo pueden tardarse algo más de un año o algunos años incluso en su resolución. Por lo tanto, creo que para hacer un buen diagnóstico y para encontrar una buena solución hay que bajar el microscopio, hay que bajarlo al caso concreto, hay que intentar eludir consideraciones de carácter general, debates impropios que nos sitúan en un contexto de número de jueces por 100.000 habitantes en el contexto europeo, cuando las realidades no son homogéneas, no son comparables. Las funciones que desempeñan en nuestro país los jueces de paz o los secretarios judiciales, hay otros países que los toman en consideración como jueces en sentido estricto y por lo tanto conocemos a veces paradojas de que algún país de la antigua Yugoslavia tiene 20 y tantos jueces por 100.000 habitantes cuando España tiene 10 y evidentemente no es homogéneo, no es comparable. Por eso yo creo que el trabajar en un mejor análisis, en un mejor conocimiento de la realidad para ser capaces de trabajar y dedicar recursos allí donde tenemos problemas constituye uno de los objetivos fundamentales del Ministerio en colaboración con el Poder Judicial, con el Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, lo cierto es que, como digo, ese debate necesita algún análisis más fino para no caer en lugares comunes y en vulgaridades, pero lo cierto es que en el mes de octubre el Gobierno aprobó la creación de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados. En el mes de noviembre aprobamos la creación de 66 nuevas plazas de fiscales y hemos aprobado durante este año 2015 una oferta de empleo público de funcionarios de 2.023 plazas para profesionalizar, para consolidar el empleo y para estabilizar las condiciones de trabajo de un número tan importante de funcionarios como estos 2.023 a los que me he referido. Por lo tanto, en el debate sobre la necesidad de contar con más medios lo hemos asumido, somos conscientes de que es necesario y tendremos que seguir trabajando en los próximos tiempos en la mejora de nuestra estructura de recursos, en la mejora de las dotaciones de plazas, allí donde la realidad económica, como es el caso de los juzgados de lo social o los juzgados mercantiles, ha puesto de manifiesto la necesidad de mayores dotaciones, pero también seguramente habrá que estar a la revisión de la estructura de las unidades jurisdiccionales para adecuarlas a las nuevas necesidades. Junto a esto, también los recursos materiales. Evidentemente, cualquier organización necesita financiación para abordar sus proyectos y este año 2015 es el primero de esta legislatura, lógicamente en el contexto de austeridad y de ajuste de gasto que hemos llevado a cabo, en el que, como digo, el año 2015, el primero en el que el Ministerio de Justicia ha visto incrementadas sus dotaciones presupuestarias y en particular, y me parece muy significativo, muy cualitativa el incremento donde se ha asignado en los presupuestos para la mejora de las inversiones en materia tecnológica. Hemos incrementado hasta 55 millones, casi un 40% más, la partida de presupuestos destinado, como luego me referiré, a la innovación tecnológica en la Administración de Justicia, porque el compromiso, como saben los que me escuchan en alguna otra ocasión, es ser capaces que durante este año 2015 continuemos e intensifiquemos los esfuerzos para avanzar en torno a una justicia digital, una justicia abierta, una justicia innovadora. Eso necesita recursos, eso necesita también un cambio de cultura y eso necesita un cambio de procedimientos. Por ejemplo, en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que está en trámite en el Congreso de los Diputados se incorpora un mandato, por lo tanto, una obligación de que a partir del próximo 1 de enero del año que viene, 2016, las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia sean exclusivamente electrónicas y, por lo tanto, superemos la era del papel que ha caracterizado a nuestro modo de relaciones y nuestro modo de trabajo, que sin duda forma parte. No es ninguna innovación extraordinaria, forma parte de la manera de trabajo de todos ustedes en su quehacer cotidiano, en sus relaciones profesionales y, por lo tanto, hacer que lo que es normal en la sociedad española sea también normal en la Administración de Justicia me parece algo perfectamente asumible, perfectamente posible y en ello vamos a trabajar durante este año.
Bien, les decía, por lo tanto, un eje asociado con la mejora de la gestión, las mejoras de dotaciones de medios, mejora de la financiación, de la capacidad de incorporación de nuevas tecnologías, y otro gran bloque asociados con las reformas normativas. Y no es porque los profesionales del derecho tengamos ninguna obsesión con la elaboración normativa, con la creación de nuevas leyes o nuevas normas, que alguien podría, a la vista, la lectura del Boletín Oficial del Estado, podría pensar que es así, que existe alguna patología dentro de los gobiernos asociado con la voracidad legislativa permanente. Lo cierto es que son nuestras herramientas, son los instrumentos con los que trabajamos, los marcos normativos, y por lo tanto la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades sociales, económicas, la capacidad de resolución de problemas y la mejora de nuestro entorno normativo actual necesariamente requiere modificaciones legislativas, y a ello le estamos dedicando una parte importante de nuestro tiempo en este final de la legislatura. En torno a una serie de ejes. En primer lugar, por lo que tiene que ver con los aspectos organizativos de la justicia. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, pretende ser capaces de, manteniendo nuestra estructura territorial, y ese ha sido un buen debate, si convendría modificar los partidos judiciales, convendría avanzar en la provincialización o en el denominado tribunal de instancia, y sin embargo hemos considerado que sin necesidad de suprimir la presencia del Poder Judicial en el territorio, y les aseguro que en estos días de campaña electoral y de debate político, pues estoy teniendo la oportunidad. Ayer estuve por la noche en Piedrahíta, no sé si lo conocen, es un pueblito precioso de la provincia de Ávila, 2.000 habitantes, que tiene juzgado, y por lo tanto ningún disgusto mayor, ningún problema mayor para el juez, el fiscal, el alcalde, los abogados, los procuradores, que la supresión del juzgado de Piedrahíta en una supuesta mejora de la eficiencia de la justicia. Pensamos que se puede mejorar, sin duda, el funcionamiento de nuestra justicia, se puede organizar mejor los recursos sin que necesariamente eso signifique la supresión de los partidos judiciales y el alejamiento físico y también emocional de la justicia hacia el ciudadano. Por lo tanto, la Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora un conjunto de medidas de carácter organizativo que permitirá que por parte de los jueces decano, de las salas de gobierno, de los tribunales superiores de justicia, se puedan adoptar medidas de reorganización de la carga de trabajo, de especialización de unidades jurisdiccionales, para que en una localidad que tenga una pluralidad de juzgados no tengan por qué cada uno de ellos conocer de determinadas materias del mismo asunto distribuido en todos los juzgados, sino que se pueda especializar a alguno de ellos para el conocimiento singular y especializado de estos asuntos cuando la complejidad así lo requiera, o la posibilidad de que los jueces y magistrados se encuentren asistidos de profesionales, a veces del derecho, de una rama del derecho singular, o de otras áreas del conocimiento que a veces son tan necesarias en el ejercicio de la función jurisdiccional, como puede ser las áreas económicas, la contabilidad, el tema de asuntos de naturaleza fiscal. Pues todas estas cuestiones están incorporadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, junto a otras cuestiones como puede ser la revisión del modelo de casación contencioso administrativo, para ir más allá de la mera casación por razones cuantitativas, para incorporar también motivos casacionales, o para incorporar también algunos elementos asociados con la especialización de los jueces y magistrados. Trabajar en la línea de fortalecer la formación, la especialización, la provisión de puestos en la carrera judicial por aquellos que son especialistas en la materia, y no por aquellos que, con todos los respetos, lo único que tienen es más trienios que otro. Yo creo que es una regla de buena práctica en política de recursos humanos en cualquier organización de servicios, también debería serlo en el ámbito de la justicia, y vamos a avanzar en esa dirección, fomentando, como digo, lo que ya es una realidad en la carrera judicial, que es la especialización en determinadas materias, pues que esa especialización se fortalezca con la formación continuada, esa especialización se fortalezca con la carrera profesional y con la provisión de puestos de trabajo. En relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes he mencionado el compromiso del 1 de enero del 2016 como fecha a partir de la cual las comunicaciones con los profesionales serán exclusivamente electrónicos, pero hay algunas otras cuestiones que incorpora la reforma, que tiene que ver con la constatación de aquello que no funciona tan bien como estuvo diseñado en la reforma del año 2000. Por ejemplo, el juicio verbal, donde la contestación no escrita a la demanda estaba provocando distorsiones en las resoluciones de
de los procesos. Por lo tanto, la previsión de un nuevo trámite, aunque puede parecer un tanto paradójico, una contestación escrita en un juicio verbal, parecería una contradicción in terminis, pero los tiempos absolutamente ajustados de esa contestación escrita permitirá que sean mucho más eficaces las vistas, que la presencia de testigos o la aportación de prueba sea más razonable y además, y como pasa en tantas otras reformas que estamos intentando llevar a cabo, es mera constatación de lo que ustedes nos han dicho, de lo que los abogados fundamentalmente, de lo que los magistrados han hecho notar a lo largo de estos años como asuntos necesarios de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Algunas otras cuestiones, como la potenciación de la jurisdicción voluntaria, es otro de los ejes en el que estamos trabajando. Por fin, en el año 2015, estoy convencido que contaremos con una ley de jurisdicción voluntaria en España y, por lo tanto, complementará la ley de mediación y la ley de arbitraje para dotarnos de una serie de instrumentos de justicia restaurativa que pase por el establecimiento en nuestra cultura y en nuestro ordenamiento de instrumentos propios de otras culturas del ámbito europeo y que nos permitirán resolver los problemas de los ciudadanos, de las personas físicas y jurídicas, no solamente acudiendo ante un juez, sino encontrando otros mecanismos de solución de conflictos, como digo, en la jurisdicción voluntaria, en el arbitraje o en la mediación. En el ámbito de la justicia penal, seguramente tiene mucho que ver con lo que decía yo antes sobre la dilación de los procesos, la percepción social en torno a la justicia tardía, en torno a la justicia lenta, seguramente tiene que ver, como he dicho antes, en algún caso con la justicia social, con la justicia mercantil, por las circunstancias de acumulación de procesos de los últimos tiempos y, sobre todo, con la justicia penal. La complejidad de las instrucciones de las grandes causas ha llevado también a una cierta percepción social que, paradójicamente, acaba identificándose con la impunidad. Parecería que esas macrocausas que tardan años y años en instruirse, al final acaban incluso convirtiéndose en una atenuante para el condenado por dilación indebida, cuando lo que estamos en presencia de unas reglas procesales tremendamente complejas, seguramente en unas causas tremendamente complejas, como bien saben los especialistas en derecho penal presentes en la sala, pero también nuestro marco normativo está contribuyendo definitivamente a que las cosas sean como son y no necesariamente tienen que ser así. Por eso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a dar un paso muy importante, por ejemplo, en la modificación de un elemento que ha sido tradicional en nuestra cultura, de la regla de la conexidad. Hoy estamos en un modelo que pretende instruir una causa coordinando y comunicando todos aquellos elementos delictuales y todos aquellos supuestos autores que tengan que ver con el asunto que es objeto de investigación, y vamos a cambiar absolutamente el planteamiento para que, dicho de manera coloquial y directa, cada delito sea una causa, cada causa sea una sentencia, sin perjuicio de que se puedan instruir tantas como sean necesarias, pero no todas ellas acumuladas en el tiempo y con la necesidad de estar todas conectadas y sin finalización hasta que todo el proceso tiene esa instrucción. Por lo tanto, la modificación de la regla de la conexidad presente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en mi opinión, va a aportar una novedad muy importante que seguramente la veremos plasmada en la agilización de la instrucción penal, como también la limitación de los plazos para la instrucción, el compromiso, que creo que tiene un altísimo valor como cultura de servicio a los ciudadanos, de que la justicia también tiene plazos el ciudadano cuando presenta su reclamación ante los tribunales, tiene plazo la administración cuando resuelve procedimientos administrativos, debe tener plazo también la instrucción y, sin duda, dicho eso, inmediatamente también pongo de manifiesto plazos razonables, adecuados a la complejidad de la causa, plazos ampliables cuando la colaboración participativa entre el juez y el fiscal así lo acrediten, y en todo caso plazos que, sin duda, todos cuando tenemos un plazo límite, un abogado para presentar un escrito, una administración para resolver un procedimiento, pues nos apretamos, nos apuramos y resolvemos en el plazo que tenemos establecido, lo cual sin duda también permitirá la agilización de la instrucción penal, que en este momento se están en algunas ocasiones dilatando excesivamente, y esos pocos casos, decenas, algunos cientos en todo caso, lamentablemente son los que generan una imagen irreal, pero es la que tenemos, de una justicia tardía y dilatada. También el establecimiento de las medidas de investigación tecnológica o la generalización de la segunda instancia penal me parecen elementos muy destacados, muy cualitativos y muy relevantes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que esperemos que pueda vea la luz para finales del próximo mes de julio.
Bien, voy intentando finalizar en este vuelo sobre el conjunto de reformas que estamos llevando a cabo, pero no quisiera dejar de mencionar otro de los ejes de las reformas abordadas desde el Ministerio de Justicia y por el conjunto del Gobierno en los últimos tiempos, que tiene que ver, además, y como debe ser la buena política legislativa, tiene que ver con sensibilidad social en torno a la regeneración democrática, en torno a la transparencia y en torno a la lucha contra la corrupción. Estos elementos caracterizan nuestro tiempo, caracterizan la percepción social, lamentablemente, de algunos de los comportamientos de algunos servidores públicos y, por lo tanto, parecería absolutamente necesario que, además de que funcione el sistema, que funcione la investigación, la instrucción y que se dicten sentencias en estas materias de corrupción, como de hecho está sucediendo, lo cual nos debería dar a todos la tranquilidad de que el sistema funciona y reprime esos comportamientos, pero adicionalmente a eso también el conjunto de medidas de reforma adoptadas durante los últimos tiempos pretenden achicar los espacios de impunidad, pretenden eliminar posibilidades de que se repitan en el futuro comportamientos que nos han avergonzado a todos en el pasado y, por lo tanto, la nueva ley de financiación de partidos políticos, la nueva reforma del Código Penal, la ley de transparencia, el Estatuto del Alto Cargo, forman todo ello un decálogo de actuaciones abordadas durante esta legislatura en la cual el compromiso del Gobierno sobre la transparencia, sobre el comportamiento ético del conjunto de los servidores públicos se pone de manifiesto con toda firmeza. Yo creo que las reformas legales, las reformas penales en particular, no consiguen por sí mismas evitar la comisión de delitos en una sociedad, eso es una realidad social, pero en todo caso el reproche, la intensificación, el establecimiento de reglas de comportamiento y reglas éticas para los funcionarios públicos en general, para los altos cargos en particular, y para el conjunto de la sociedad en general, yo creo que también nos está fortaleciendo y nos está ayudando a tener en el futuro menores problemas y menores conflictos de los que hemos tenido en el pasado. En ese sentido, como les digo, la reforma del Código Penal ya aprobada y que entrará en vigor el próximo día 1 de julio incorpora nuevos elementos, nuevos tipos delictivos, nuevas penas accesorias en relación con las inhabilitaciones, prevé la creación de una agencia para la recuperación de activos inspirada en modelos comparados europeos del Reino Unido, de Francia, que nos puedan dar a todos la garantía de que quien ha cometido un determinado delito y ha obtenido un lucro económico impropio de esa actividad delictiva no tendrá jamás la posibilidad de ocultarlo, de dejarlo al margen del ejercicio de sus responsabilidades pecuniarias y, por lo tanto, la ampliación del comiso, la figura del comiso ampliado y la creación de la propia agencia de recuperación de activos también nos permite transmitir a los ciudadanos de que quien la hace la paga y quien ha obtenido un lucro económico por esa actividad delictiva es objeto de la incautación de sus bienes para atender sus responsabilidades, sus indemnizaciones, atención de fines sociales, etcétera. Por lo tanto, nadie se quedará al margen, su patrimonio quedará al margen de la atención de las responsabilidades, por mucho que utilice testaferros, sociedades interpuestas o haga parecer que el resultado económico es fruto de actividades que no son estrictamente las que han sido objeto de enjuiciamiento y, en su caso, de condena. También ese patrimonio, no derivado directamente de la comisión del delito, podrá ser incautado para atender las responsabilidades que puedan surgir en el proceso penal. Bien, voy terminando, como les decía. Por lo tanto, como ven, medidas de reforma en torno a la gestión, en torno a la mejora del aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en la Administración de Justicia, reformas sustantivas muy relevantes en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y todo ello con una visión integral, todo ello con una visión de conjunto, de trabajar con los distintos instrumentos que habilitan y capacitan para contar con una justicia de calidad, una justicia cercana al ciudadano, una justicia que dialoga con los profesionales, que busca el consenso, como les decía al principio, para identificar los ejes de las reformas necesarias y no de un planteamiento alejado o de una torre de marfil desde donde los legisladores hacen aquellas políticas que consideran más adecuadas, alejados del sentimiento de los profesionales. Y, por lo tanto, todo este conjunto de medidas, en última instancia, lo que pretenden es ir dando pasos decisivos en una legislatura reformista, en una etapa, como decía Antonio Gavilanes, sin duda
relevante para nuestra sociedad democrática, en la que estamos finalizando un ciclo, abriendo una etapa nueva. Son muchos los pasos que hemos dado, ha sido mucho el esfuerzo de la sociedad española de estos últimos 3 años y medio, pero como también les decía al principio, casi nada está alcanzado, casi todo está por conseguir, y por lo tanto el trabajo intenso, el trabajo minucioso y riguroso en torno a este conjunto de medidas que desde el ámbito de la justicia les he tenido la oportunidad de exponer, yo estoy convencido que aportan mejores capacidades, mejores marcos normativos para que los profesionales puedan hacer mejor su trabajo, puedan cada día obtener una justicia de mayor calidad y más cercana al ciudadano, y por lo tanto espero que tengamos la oportunidad de finalizar esta etapa, sin duda, esta etapa de esta legislatura, y también espero sin duda que también cuando llegue el momento de la validación de las reformas y de los gobiernos seamos capaces de transmitir a los ciudadanos el trabajo desarrollado en estos años, los resultados alcanzados y por lo tanto la necesidad de un compromiso por continuar con un esfuerzo de consolidación de un Estado de Derecho como el que afortunadamente tenemos en España. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a pasar al coloquio. Después del coloquio intervendrán los patrocinadores, a que quiero agradecer aquí su presencia y aportación, como despacho de abogados Montero Aramburu y Nikkei Moedano, y también la colaboración en la organización de este evento de la Escuela de Técnica Jurídica, que ha aportado pues, su experiencia naturalmente en la materia. Vamos a iniciar el coloquio a mano alzada. Veo ahí a alguien, 2 personas. Por favor, la azafata, si es tan amable, aunque es complicado decir, como hay tantas personas. Buenos días, señor ministro. Muchas gracias por la conferencia. Ya que estamos en Europa, a mí me gustaría hacer una llamada a la justicia en Europa. Yo no sé mucho de abogacía, de leyes. Soy psicóloga y profesora de yoga. Y mi marido soy viuda de un abogado francés, decano y presidente de los abogados del sudoeste de Francia, y la justicia francesa, yo no he hecho nada y llevo, digamos, francesa o en Europa, ¿no? Llevo 18 años, que creo que estoy viva porque me dedico al mindfulness y al yoga, porque estoy sufriendo, no he cometido ningún delito. Y el peso de la justicia y la falta de ética de muchos profesionales hace que yo haya sufrido un infierno y lo estoy sufriendo. Muchas gracias por pensar un poco en la justicia europea. Yo no hice nada. Lamento de verdad su caso particular, no conozco las circunstancias. Le aseguro que intentamos mantener con todos los países de la Unión Europea y en particular con Francia la mejor relación de coordinación. Si es algún asunto en el que podemos ayudar en la buena marcha de un proceso judicial, estaremos encantados de tener la información y poderle ayudar en lo que podamos. Señor ministro, ¿Más palabras? Señor ministro, soy Miguel Gallardo y estamos en un grupo de investigadores coleccionando demandas civiles firmadas por letrados institucionales, es decir, funcionarios públicos, letrados que defienden o piden dinero por derechos personales, particulares y privados, como siempre, sin duda, es el honor. Si uno analiza un caso, pues se pierden los detalles de ese caso y cada caso es un mundo. Y además no se trata aquí de cuestionar ninguna de las resoluciones judiciales sobre demandas por el honor de cargos públicos o de funcionarios públicos. Se trata de investigar hasta el último euro, hasta el último minuto y hasta el último folio y el tóner de las impresoras de instituciones públicas para la defensa o el ejercicio de derechos que en todo caso siempre son personales. Verá, al no tener ninguna posibilidad de racionalizar las demandas sin límite, se piden 600.000 euros, de manera que si el político gana, esos 600.000 euros son para él. Si quiere los dona. Mientras que si el político pierde, las costas son sufragadas por el erario público. Lógicamente deberían de ser los abogados de los demandados quienes denunciasen esa
malversación de demandas, esas demandas malversadas. Pero eso no ocurre porque es mucho mejor tener de contrario a una institución pública que seguro que va a pagar las costas del demandado. Bueno, esto que en España haya llegado a unos límites, sobre todo cuando se ven en conjunto, de 3 presidentes de comunidades autónomas, de muchos alcaldes, de muchos cargos públicos que demandan por su honor, pagando todas las costas, lo estamos llevando a una denuncia en procedimiento contra derecho comunitario y también a las peticiones del Parlamento en Estrasburgo. Es decir, tanto la Comisión, a través de la C1, como las peticiones del Parlamento, están desconcertadas porque no se le puede explicar a un alemán, ni a un búlgaro, ni a un polaco eso de que un presidente de una comunidad autónoma o un alcalde pueda pedir 600.000 euros por su honor con la firma de un letrado institucional. No hay manera de hacérselo entender a alguien que no esté en España. Yo le pediría que se interesara por la colección, no ningún caso en concreto, da igual que sea el presidente de Baleares o de Madrid o de Castilla-La Mancha o el alcalde de alguna ciudad muy famosa. Yo lo que le pediría es, si el Ministerio de Justicia tiene algo que decir en estas situaciones que no tienen ni límite ni control y que además es que son esperpénticas, porque cuando uno ve que el letrado institucional se dedica a lo que no se debería dedicar, es fácil ver también aquello que el letrado institucional sí debería de hacer y no hace. Gracias. Muy bien, pues no conozco el detalle al que usted se refiere. En todo caso, me imagino que en torno al derecho al honor de las personas que desempeñan una representación pública se sitúa la posición individual, personal y también la posición institucional, cuando el honor no es tanto de la persona con nombre y apellidos como del cargo. Y si es el alcalde, es el presidente el que ha sido lesionado y supuestamente en su honor. Pero en todo caso, como por lo que le entiendo de su intervención, están ustedes trabajando en esa materia para les aseguro que por parte del Ministerio de Justicia y por parte de todo el Gobierno, todas las políticas a las que me he referido en materia de transparencia, de buen gobierno, de austeridad, estarán muy cercanas de esa idea de no aprovechamiento de recursos públicos para fines individuales y, por lo tanto, la delimitación de dónde llega el aspecto institucional amparado por una defensa razonable y dónde son aspectos personales y donde además puede surgir el concepto de la temeridad, etcétera, etcétera. En todo ese tipo de cuestiones nos son muy cercanas y estaremos totalmente dispuestos a intentar, si hace falta, mejorar, incluso mediante alguna reforma normativa, la identificación clara de en qué circunstancias se puede hacer uso de los recursos públicos para defender cualquiera de la esfera de los derechos, y en este caso del derecho al honor de una persona que representa una institución, al margen de las cuestiones puramente personales. Sí, más preguntas, por favor. Sí, señor ministro, buenos días. Le agradezco que usted esté hoy aquí y no su antecesor, que desde luego a los profesionales del derecho no nos ha dejado un agradable recuerdo y que gracias a la ley de tasas ha llevado a que miles de ciudadanos no hayan podido acceder a la justicia. Se ha puesto un remedio, pero bueno, más vale tarde que nunca. Quería decirle que yo no le voy a discutir las estadísticas que usted acaba de comentar en la resolución de procedimientos de 4 o 5 meses. Puede que en Piedrahíta tengan esa estadística, pero desde luego en la Comunidad de Madrid esa estadística no existe ni para un juicio de faltas, en los que a veces prescriben las faltas porque los jueces no tienen tiempo para llevar ese procedimiento como se debería de llevar. Si no se dota a la Administración de Justicia de medios económicos, si no se les dota de funcionarios cualificados y si no se les dota de unos medios adecuados y presupuestadamente establecidos, la Administración de Justicia no va a salir del pozo en el que está. Y me limito simplemente a que pase usted por los juzgados, por ejemplo, de Majadahonda, hay un juzgado que no tiene funcionarios en una sección penal, o que pase usted por los juzgados de Móstoles, que llevan años con un atasco tremendo, o que pase, dándose un paseo, por los juzgados de Plaza de Castilla, en donde en ejecuciones penales es un auténtico desastre y es una vergüenza entrar en las instalaciones en las que están. Pero además se debe de tocar el turno de oficio. Estamos miles de abogados en el turno de oficio, que estamos haciendo una labor social tremenda y que no tenemos tampoco una dotación adecuada. El Ministerio de Justicia debería de tomar cartas en el asunto cuanto antes, porque hay miles y miles de ciudadanos que tienen derecho a acceder a esa justicia y si el turno de oficio no se dignifica, no se va a conseguir. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por sus consideraciones, porque pone el foco en un asunto ciertamente relevante, que tiene que ver con la dotación de medios. Siempre es un buen debate y siempre sobre el cual siempre encontraremos oportunidad de mejorar, de crear más juzgados, de dotar mejor de funcionarios, de medios técnicos, de medios económicos para los gastos de funcionamiento de la justicia, pero también pone el foco, aunque no lo ha dicho usted directamente, en otra cuestión que tiene que ver con la gobernanza del sistema de la justicia en España, porque las responsabilidades en este sistema están compartidas y una parte importante le corresponde, como es evidente, al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Justicia, pero también otra parte le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, en lo que tiene que ver con el gobierno de los jueces, y otra parte a las comunidades autónomas que han asumido las competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. No sé si el modelo es el mejor, pero es el que tenemos y, por lo tanto, lógicamente hay una asignación de responsabilidades compartida en el cual le aseguro que las que tienen que ver con el Ministerio de Justicia, yo he tratado hoy aquí de exponer nuestros compromisos, nuestras líneas de trabajo, nuestra voluntad reformista, decidida y firme, pero las estadísticas que yo manejo son las del Consejo General del Poder Judicial, las dotaciones de medios en los juzgados de Plaza de Castilla, de Majadahonda o cualquier otro son de la Comunidad de Madrid, lo cual no pretendo quitarme el lío de encima ni mucho menos, pero sí poner de manifiesto que las responsabilidades están donde están. Y en relación con la asistencia jurídica gratuita, simplemente aprovecho para... tenemos un proyecto de reforma en esta materia, estamos trabajando con el Consejo General de la Abogacía y con los colegios, con todos los colegios sobre ello, y me parece también que es un asunto importante el garantizar el derecho al acceso a la justicia, pero también situarlo en un contexto razonable. Yo creo que hemos caminado en los últimos años por la senda de incrementar los colectivos que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, y lo que vino históricamente de ser una posibilidad de tener un abogado porque no tenía recursos económicos para ello. Hoy, sin embargo, estamos ya hablando de niveles de rentas, niveles salariales mucho más elevados. Estamos hablando de 4 veces el IPREM, en fin, unas circunstancias que han incrementado notablemente este gasto de las administraciones públicas, que sin duda es una pieza muy importante de la garantía, como digo, de la defensa del derecho a la justicia, pero en todo caso que sí, también me parece que está necesitado de una revisión para volver al núcleo, al concepto básico de dónde debe funcionar y dónde debe tener su sentido estricto el derecho a la justicia y el derecho a la defensa a través de la asistencia jurídica gratuita. Un comentario también muy rápido. Yo desde el primer día que me incorporé en el Ministerio de Justicia, el día 29 de septiembre, asumí un compromiso de revisar el sistema de tasas porque partíamos de un diagnóstico generalizado sobre los problemas que estaban creando en esta idea que acabo de mencionar, el derecho al acceso a la justicia, la limitación de ese derecho por parte de los que tienen menos recursos. Le aseguro que después de todo el trabajo que hemos hecho con el Consejo General de la Abogacía y con el Consejo General del Poder Judicial, no hemos podido acreditar ese dato que usted da por hecho de que miles de ciudadanos no han podido acceder a la justicia. Las tasas de litigiosidad en los distintos órdenes jurisdiccionales producen al estudioso, al analista, resultados paradójicos. Órdenes jurisdiccionales en las que hay tasa han incrementado el nivel de litigiosidad en los últimos tiempos, órdenes jurisdiccionales donde no hay tasa, sin embargo, han bajado el nivel de reclamación. Por lo tanto, algo más que las tasas están incidiendo en la litigiosidad y, por lo tanto, como le digo, yo no he sido capaz de tener una conclusión estricta y directa en el sentido que usted apunta, pero dicho eso, y en todo caso, lo cierto es que el Gobierno ha escuchado a los profesionales, hemos sido conscientes de que el año 2015 la situación financiera de las administraciones públicas es distinta a la del año 2012. En el año 2012 tuvimos que subir el impuesto sobre las rentas personales físicas, por ejemplo, y ha bajado en este año 2015, como todos sabemos. También en materia de tasas hubo una voluntad de incrementar una capacidad recaudatoria y ha habido también, en cuanto hemos podido, una posibilidad de ajuste y supresión y derogación de las tasas de personas físicas. Pero de verdad que la incidencia directa que se atribuye a las tasas y la reducción de la litigiosidad, al menos en lo que se refiere a la estadística de los distintos órdenes jurisdiccionales, no se acredita como tal. Sí, otra pregunta, por favor. Buenos días, ministro. Aprovechando que el micrófono ha llegado a la mesa de la prensa, vamos a hacerle varias preguntas encadenadas. En primer lugar, ¿cree usted que los ciudadanos pueden ver con buenos ojos que el Consejo General del Poder Judicial haya tenido que utilizar, su presidente Carlos Lesmes, un voto de calidad para poder aprobar una medida de transparencia porque no había mayoría? Gracias. A mí me gustaría saber también qué valor le da a ese informe, si considera que llega devaluado por la fuerte división del debate y por los numerosos votos particulares.
Buenos días. Yo quería saber si es legal que el 15M llame a concentrarse en la Puerta del Sol durante la jornada de reflexión y si el Gobierno plantea tomar alguna medida. Y luego, por otra parte, ¿qué le parece la propuesta de Ciudadanos de establecer un máximo de habitabilidad en cada piso para evitar los pisos patera? Buenos días, ministro. Yo quería preguntarle por el capítulo de las filtraciones de sumarios secretos. Hace unos 15 días nos recordó usted un tanto al señor Gallardón cuando habló de aquello de penalizar a la prensa por publicar esas filtraciones, pero bueno, como luego usted matizó, quería saber cómo está el tema, si tiene intención de actuar contra los filtradores, si va a dejar a la prensa en paz o si se queda en stand-by, porque como estamos ahora en campaña electoral continua, ¿qué va a hacer con ello? Sí, ministro. Otra pregunta. Al hilo de lo aprobado, del informe del CGPJ sobre transparencia, queríamos saber su opinión sobre si sería partidario de que también se publicara la lista de condenados por agresiones sexuales y pederastas. Gracias. Bueno, está bien eso de si yo voy a dejar a la prensa en paz o si la prensa me va a dejar en paz a mí, porque vaya lista vaya examen oral y sin temario. Muy bien. Bueno, vamos a ver, el informe que emitió ayer el Consejo General del Poder Judicial está en el marco del ejercicio de sus competencias como órgano consultivo, en este caso del Gobierno, en los asuntos que tienen que ver con las reformas legislativas que el Gobierno promueve y, por lo tanto, a mí me parece que el hecho de que las mayorías se conformen de una manera o de otra es demostrativo de la pluralidad. Fíjense que en ocasiones solemos tener todos una tendencia a simplificar la composición y la representación que ejercen los vocales del Consejo de Poder Judicial y los clasificamos enseguida decimos si son conservadores, si son progresistas y cuando, sin embargo, pues cuando votan como consideran en el ejercicio de su responsabilidad y de su propia conciencia y, por lo tanto, ayer hubo una votación y un debate hasta donde he leído y he oído en los medios de comunicación intenso, con posiciones personales diferenciadas de unos y de otros y, en todo caso, el presidente, como uno más, evidentemente tiene su derecho a voto y que lo tenga que su voto sea el que genere ese desempate, pues está en las reglas. Por lo tanto, no me llama la atención, en ninguna singularidad, ni me parece que eso devalúe el informe, ni devalúe el proyecto que el Gobierno ha presentado en la búsqueda de un elemento más de ejemplaridad y de transparencia, en este caso en relación con un tipo de delitos, como son los delitos fiscales, que sin duda generan un rechazo social importante, porque son delitos que además afectan a algo de lo más importante, que es la solidaridad en la financiación de los servicios públicos. Hay otros delitos, como los que me apuntan ustedes, la pederastia o los delitos de agresión sexual, que podrían ser objeto también de publicidad. Bueno, no está en este momento en el planteamiento de las reformas del Gobierno ese enfoque. Sí, el que se pueda constituir un registro singular de penados en materia de pederastia y que haya mejoras en la colaboración internacional para facilitar la información cuando personas que están sometidas a algunas medidas de seguridad en algunos países de Europa y puedan venir a residir en España, las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan esa información para hacer un mejor seguimiento de esas circunstancias. No tanto la publicidad general como el conocimiento por parte de las fuerzas de seguridad de estas circunstancias. En cuanto a, decía, un tema muy puntual, ¿no? Estamos en campaña electoral, todos los días hay varios mítines, hay que decir muchas cosas y a veces la creatividad tiene límites, o al menos la creatividad razonable. Hay otras veces esto de que alguien le diga a los ciudadanos, hombre, yo he sido secretario de Estado de Vivienda durante los últimos 3 años y, por lo tanto, creo que hay una política pública en materia de vivienda, de condiciones, de garantías, de requisitos, de estándares mínimos de calidad. Ahora, decirle a los ciudadanos si tienen que vivir 2 personas por habitación o pueden vivir hasta 3 incluso, no me parece, en mi opinión y en mi manera de entender lo que es la política regulatoria, la función regulatoria del Gobierno, decirle a los ciudadanos cuántos tienen que vivir en un determinado espacio, no creo que esté dentro de las prioridades de la política de ningún Gobierno. Pero tampoco me parece que esté dentro de las prioridades de ningún Gobierno decidir si solamente pueden participar en los debates regeneracionistas los que han nacido después de una fecha determinada, o que haya que suprimir los ayuntamientos en España. En fin, yo creo que algunos en este ejercicio de creatividad y de innovación a veces desenfocan el análisis.
En cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a la comunicación, previsto en el artículo 20 de nuestra Constitución, ningún derecho es absoluto, todos los derechos tienen sus limitaciones y sus condiciones, todos los derechos, y por lo tanto yo todavía no me he cansado, no me cansaré, pero sí he dicho reiteradamente el contexto en el cual yo hice unas consideraciones sobre el desarrollo de la Directiva Europea sobre el derecho a la presunción de inocencia, que se está elaborando por la Comisión y el Parlamento, y por lo tanto se aprobará para finales de este próximo año, y habrá que transponerla en España, esta directiva. Por lo tanto, hay referencias del ámbito europeo, en Francia, en el Reino Unido, en otros países donde se desarrolla ese derecho tan importante como es a un juicio justo, el derecho a la presunción de inocencia y la conestación de este derecho con el derecho a la información, sin duda, requiere alguna reflexión y, por lo tanto, esa fue mi reflexión de hace un par de semanas, en la que en ningún caso el Gobierno ha planteado ni sancionar a los medios de comunicación. Yo hoy les exponía, aunque de manera muy sucinta a todos ustedes, una agenda de reformas intensísima. Creo que en este momento tenemos en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, hasta 11 proyectos de ley asociados con las cuestiones que hoy he mencionado aquí y algunas otras también más diversas, y en ninguna de ellas hay ningún contenido que tenga que ver con esa supuesta limitación del derecho a la información o la sanción a los medios. Por lo tanto, el Gobierno actúa a través de sus propuestas de reformas legales y en ellas no hay nada que pueda hacer que nadie tenga la más mínima preocupación en ese sentido, como he tratado de aclarar reiteradamente. Y por último, no sé si me dejo algunas de las cuestiones en relación con el 15M. Bueno, yo tenemos unas reglas, tenemos una ley orgánica del régimen electoral general, tenemos una ley del derecho de manifestación, unas reglas sobre cómo se pueden llevar a cabo este tipo de circunstancias, y hay una que establece que no, con los días de reflexión previos a los procesos electorales no se pueden llevar a cabo actividades de carácter político. Le corresponderá, pues no sé si será a la delegada del Gobierno en Madrid o al Ministerio del Interior, analizar yo lo he leído en la prensa hoy, esa posibilidad de concentraciones a celebrar el día 23 de mayo, día previo a la celebración de elecciones, y analizar el carácter de esas concentraciones, si tienen esa naturaleza política prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Pues, ¿qué les va a decir a ustedes el Ministro de Justicia? Pues que lo que es contrario al ordenamiento jurídico no debe ser permitido, lógicamente, si es contrario al ordenamiento jurídico. Buenos días, señor Ministro, y muchas gracias por su presencia. No sé si por motivos electorales o no, pero en fin, siempre es agradable contar con este acceso a las altas esferas. Mi pregunta se refiere a que hace, creo que 12 años, en un desayuno también de Diálogo para la Democracia, el ministro de Justicia en aquel tiempo, creo que se llamaba Camaño, expuso un plan brillante y magistral que en 4 años, con un coste de 1.200 millones de euros, la justicia quedaría modernizada perfectamente, pero por un sistema de outsourcing. Alguien le indicó que ese sistema no funcionaría porque era más fácil un sistema mixto, 300 millones, y en 2 años la justicia hubiera quedado modernizada. No sucedió lo de la modernización, como todos sabemos. Creo que fueron 10 años después, su predecesor, el señor Ruiz, ministro de Justicia, en un desayuno dijo que tenía un plan para modernizar la justicia que costaba 1.200 millones de euros y que se haría en 4 años, copiando exactamente lo que había dicho el ministro anterior. Ninguno de los 2 planes se ha llevado a cabo. He intentado en el Ministerio de Justicia averiguar el estado de esos planes. ¿Podría usted, por favor, indicarnos en qué situación se encuentran esos planes? Muchas gracias. Gracias a usted por poner encima de la mesa una cuestión que sin duda es relevante y a la que yo he pretendido referirme hablando de esos 2 bloques de medidas en materia de reforma de la justicia. Ese proyecto seguramente nunca terminado de mejora de la justicia, en esta etapa la tratamos de abordar mediante mejoras en la gestión, y he dado algunos elementos, algunos datos: personal, tecnologías, capacidad financiera. No me he referido a las obras, pero también estamos intentando mejorar los equipamientos físicos
en los cuales desempeñan cotidianamente su actividad los profesionales del mundo del derecho, y al lado de eso, al lado de esas medidas de reforma de la gestión, las que tienen que ver con las reformas legislativas, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el enjuiciamiento criminal. Por tanto, yo entiendo la reforma de la justicia como un conjunto de medidas 360 grados, cada una de ellas orientadas a determinados aspectos parciales, cada una de ellas parciales sin duda, pero sin embargo todas ellas con una visión integral y global. En lo que tiene que ver, interpreto de su intervención, de medidas de nuevas tecnologías, de dotaciones de medios, bueno, nosotros, como he dicho, estamos trabajando con compromisos firmes. Se ha hecho mucho. Yo creo que posiciones adanistas de que vamos a empezar con las nuevas... No vamos a empezar. Yo en el año 2002, cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Estado, ya empezamos a trabajar con las comunicaciones electrónicas, con la aplicación LESNET como sistema que hoy está permitiendo el ejercicio de millones de comunicaciones electrónicas entre juzgados y profesionales. Lo que pasa es que es parcial todavía. También los conceptos de la nueva oficina judicial como modelo organizativo que supera la verticalidad de que cada juez tiene un secretario, cada secretario tiene dos oficiales, cada dos oficiales tiene... Bueno, pues eso estamos superándolo mediante unidades horizontales y servicios comunes que mejoran el funcionamiento. Por lo tanto, son muchas las medidas, son muchos los procesos en los cuales intentamos mejorar el funcionamiento de nuestra justicia. Nosotros estamos trabajando con la incorporación de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, en la aplicación de un nuevo sistema de gestión procesal común para todo el territorio nacional y que no haya fronteras en las comunidades autónomas, de tal manera que los sistemas de gestión, las aplicaciones de gestión no sean diferentes por cada administración pública. Estamos trabajando para que las notificaciones puedan hacerse de manera electrónica, que es algo que puede parecer un tanto sorprendente hoy, pero que me parece que es absolutamente normal, que es que una persona reciba una notificación vía correo electrónico, vía SMS, vía WhatsApp, que le diga, que te recuerdo que el día 17 está usted citado ante el juzgado número 14 a las 12 de la mañana en relación con el pleito tal. Este tipo de cosas son habituales ya en la sociedad española actual y por lo tanto queremos que lo sean también en la justicia. Porque además, insisto, no es ciencia ficción. Esto, la administración tributaria, la administración de la seguridad social y muchas otras administraciones han dado pasos muy firmes y muy decididos en esta dirección y, por lo tanto, también en la administración de justicia podemos avanzar en este sentido. Por lo tanto, esas son las cosas en las que estamos trabajando. Yo no he sumado ni hecho un plan a 4 años, entre otras cosas porque la legislatura acabará en este año 2015 y, por lo tanto, quien tenga la responsabilidad y el honor de desempeñar el Ministerio de Justicia a partir del próximo año 2016, me imagino que tendrá que hacer planes cuatrienales. Mi compromiso en este momento es finalizar esta legislatura con todas las reformas que he planteado, hacer de la incorporación de las nuevas tecnologías en un tiempo corto y, por lo tanto, con realismo y sin ningún planteamiento utópico y que tenga en todo caso los pies en la tierra, comprometer que en este año 2015 vamos a implantar las comunicaciones electrónicas y vamos a dar pasos firmes para que pueda haber acceso al proceso desde los despachos profesionales en un modo web 24 horas al día, 365 días al año, notificaciones electrónicas. Y todo eso con el presupuesto que tengo este año. No he hecho escenarios plurianuales, sino intentar gestionar de la manera más eficaz el presupuesto que tenemos para este año 2015. Señor Ministro, soy Leonardo de Arrizabalaga y Prado, jefe de redacción de la revista online Modern Security Culture. Llego a una pregunta, pero antes de la pregunta voy a hacer una breve exposición del trasfondo de la pregunta. Y en esa breve exposición lo más importante es notar que la justicia no existe aisladamente, sino que forma parte de un engranaje cultural. Tal es por ejemplo, que el país que tiene menor índice de corrupción política es Singapur, porque es el país a donde a los políticos se les paga mejor y no necesitan robar. Un país como Suiza, la separación de residuos es obligatoria y los vecinos, si ven que un vecino no separa su basura correctamente, lo denuncian. Un país como Grecia tiene la costumbre de no pagar impuestos y el salirse con las suyas y no pagarlos ha sido considerado durante muchas generaciones una prueba de machismo.
En España hay varias maneras de ver la justicia. Hay quienes la ven básicamente como un adversario. Las leyes son algo para saltárselas, para buscarle la forma de evitar ser sancionado o de que le cojan a uno. Eso se ve en la carretera, se ve en la construcción, se ve en muchísimos ámbitos. Entonces, mi pregunta, a la que voy, viene a raíz de lo que usted dijo al principio, que no es legislando normativamente, creando leyes nuevas, como se consiguen necesariamente los bienes buscados por la justicia. Entonces, ¿cómo, si no legislando, piensa usted y el partido al que representa, ahora ya que estamos en elecciones, cómo piensa usted conseguir un cambio cultural en España que lleve a la situación que usted estima óptima para ella? Totalmente de acuerdo con uno de sus planteamientos, el de que la justicia es una manifestación de un determinado modelo social, modelo político, modelo de convivencia y, por lo tanto, es una más de las instituciones que caracterizan una sociedad democrática. Y también en la idea de que, no, como decía Michel Clossier, no se cambia la sociedad por decreto, no se cambia la sociedad haciendo leyes solamente, sino que es necesario generar toda una cultura cívica, y eso es fruto de muchas cosas, de una tradición histórica, de una cultura en torno a los valores democráticos, de un sistema de la educación que educa en ese tipo de principios y de valores, pero también de un marco normativo que genera pautas y modelos de comportamiento de qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, qué es lo que una sociedad acepta como tal y qué es lo que absolutamente repudia y sanciona y, por lo tanto, impide que se realicen ese tipo de comportamientos. Esas son las reglas de una sociedad democrática en la que, sin duda, tenemos que avanzar. Yo creo que la conciencia en torno al cumplimiento de las obligaciones generales se ha incrementado notablemente en España en las últimas décadas. Por ejemplo, en cuanto a la cultura fiscal, yo creo que hemos dado pasos muy importantes en esa materia, y sin duda eso forma parte de, insisto, de la cultura cívica, de los valores sociales en los que se trabaja desde muy diversas índoles, también los medios de comunicación, el sistema educativo de las nuevas generaciones. En fin, son muchas las piezas que tienen que contribuir a la creación de ese nuevo modelo en torno a los valores democráticos y a los valores cívicos. En lo que no estoy de acuerdo en absoluto con usted es en la imagen sobre los políticos y la necesidad de tener un determinado salario para, de esa manera, no fomentar que roben, como ha dicho usted directamente. Mire, yo el próximo mes de octubre tendré el honor de cumplir mis 30 años como servidor público, cuando decidí con 23 años que quería trabajar al servicio de la sociedad, del interés general, del bien común, y de momento no he robado absolutamente nunca y me he sentido muy satisfecho con el salario que percibo, seguramente varias veces menos del que percibía en la empresa privada, pero no me genera una motivación superior el contenido, el trabajo, los objetivos a los que me dedico, que la compensación económica. Y como sé que eso no lo digo por mí, no pretendo ponerme de modelo de nada, pero es que ayer, como les decía, estaba en Piedrahíta y ayer estaba viendo a 14 personas que, sin tener ninguna retribución, pasan a formar parte de una lista electoral del Partido Popular. Y seguramente 2 puertas más abajo se estaban reuniendo los del Partido Socialista haciendo algo parecido. Hay decenas de miles de personas que se dedican cada día en España a lo que podemos llamar en términos generales la política, al ejercicio de funciones de responsabilidad política. La mayor parte de ellas sin percibir retribución económica alguna y sí dedicando buena parte de su tiempo, de su esfuerzo y hasta de su patrimonio para poder atender sus obligaciones. Algunos, los que sí tienen retribución, seguramente percibiendo retribuciones muy inferiores a las que percibirían por un puesto de cualificación, responsabilidad y capacidad en el sector privado. Por lo tanto, yo estoy muy orientado a dignificar el ejercicio de la política, a dignificar la cualificación de los servidores públicos y a rechazar cualquier consideración que insinúe simplemente que desde la política se roba o se cometen ilícitos con carácter continuado. Hay muy pocas personas, en términos porcentuales es casi irrisorio, en términos absolutos es muy cualitativo que haya algunas decenas de personas que han incurrido en prácticas corruptas, pero en términos absolutos yo me siento en la obligación ante su intervención de dignificar y de reivindicar el trabajo de tantas decenas de miles de
personas que cada día desempeñan funciones por el interés general sin tener ninguna retribución y con un comportamiento ético intachable e irreprochable. Vamos muy mal de tiempo, por favor, sí. Una pregunta muy breve. Sí, muy rápido. Ministro, ha dicho usted que el reparto competencial no está muy seguro si es el más adecuado. Mi pregunta ¿es partidario de recuperar las competencias? Y yo tenía una pregunta de fondo. Hay, como sabe, muchos reproches judiciales en materia financiera de preferentes, hipotecas multidivisa. No sé si sabe, hay una queja ante la Comisión Europea porque alguien entiende que no ha habido una transposición adecuada en materia de derecho de defensa del consumidor. Se lo pregunto porque no está en la lista de deberes que ha planteado aquí a diciembre. ¿Cree que sería necesaria una reforma para garantizar adecuadamente y que no sea necesario acudir a la vía judicial donde se está produciendo reproche sobre reproche? En cuanto al modelo organizativo que tenemos, es el propio de nuestro título 8º de la Constitución, por lo tanto es coherente con ese desarrollo. Bien, es verdad que en el sector de la justicia se ha quedado inacabado, por tanto, cuanto que el Ministerio de Justicia conserva todavía competencias en alguna parte del territorio frente a otras comunidades autónomas que han asumido las competencias. O sea que es cierto que el modelo es un tanto peculiar, porque a diferencia de otros grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales, que las comunidades autónomas han asumido en su totalidad las competencias, aquí no ha sido así. Y no ha sido así seguramente por la distinta naturaleza de la competencia. Aquí no hay modelos políticos alternativos, la capacidad normativa es muy limitada, los cuerpos de funcionarios son de cuerpos de naturaleza de ámbito nacional y, por tanto, las capacidades de gestión singularizada por parte de las comunidades autónomas son limitadísimas, por no decir prácticamente inexistentes, y seguramente si empezásemos de cero y reflexionásemos sobre la conveniencia de promover un proceso de descentralización en estas materias, seguramente habría muchos, por lo que yo he leído y he participado en foros de debate, que apoyarían la tesis de mantener una gestión unificada y compartida. Lo cierto es que hemos dado pasos adelante, hemos ido hasta donde estamos hoy y también es verdad que creo que la marcha atrás es muy difícil. Es muy difícil desde un punto de vista político que las comunidades autónomas devuelvan competencias al Estado. Alguna vez este debate se ha planteado y, sin embargo, yo creo que eso no tiene una materialización previsible en el corto plazo. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es mejorar la coordinación, mejorar los instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y tratar de que este sistema complejo al que me he referido antes, donde también aparecen, por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, para hacer todo esto algo más complicado, pues funcione de la mejor manera posible. Y por eso tenemos una conferencia sectorial con las comunidades autónomas transferidas, donde intentamos coordinarnos y hacer, por ejemplo, cosas tan sensatas como la que he mencionado antes, que todos los territorios, las oficinas judiciales, tengan la misma aplicación de gestión procesal, que trabajen sobre los mismos sistemas de gestión y no tengamos cada uno nuestra propia aplicación informática, que poco aporta y lo único que genera es confusión y dificultades de coordinación. Y en cuanto a la defensa de los consumidores, es cierto que no lo he mencionado por la ligereza con la que he pasado por asuntos todos ellos complejísimos que justificarían jornadas para abordar cada una de las reformas que he mencionado. Solamente diría que en lo que tiene que ver con la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, también en el procedimiento monitorio vamos a incorporar el control de las cláusulas, abusivas, de tal manera que haya un trámite procesal donde se pueda asegurar la defensa de los consumidores en esta materia que hemos conocido recientemente con estos asuntos que han generado preocupación social, que han generado mucha actividad jurisdiccional sin duda. En algunos casos también me he referido a ello de manera indirecta cuando he mencionado la posibilidad de especializar algunos tribunales para que no todos los juzgados de primera instancia de Madrid conozcan de un asunto de preferentes, por ejemplo, sino que algún juzgado se especialice y tenga un conocimiento singular y tenga refuerzos de especialistas, economistas, contables, auditores, fiscales, que les ayuden a hacer bien su trabajo. Todo este tipo de cuestiones están tanto en la ley orgánica como en la ley de enjuiciamiento civil, porque, insisto, pretendemos que las reformas que estamos llevando a cabo atiendan a problemas reales, a problemas descritos por la sociedad, por los profesionales, y para todos ellos me parece que somos capaces de encontrar soluciones, y no soluciones definidas por nosotros. Yo de estas cosas hablo con mucha tranquilidad, porque como no son mis recetas, son las recetas que hemos compartido con los abogados, con los procuradores, con los notarios, con los registradores, con los jueces, con los fiscales, y por lo tanto hay una identificación de mejoras que nos pueden ayudar, en este caso que usted apuntaba también, a la defensa de los consumidores, que creo que nos preocupa a todos. Muy bien, vamos a dar paso rápidamente a 3 personas que figuran en la agenda.
rogándoles que sean muy breves en su exposición, por favor. Buenos días, señor ministro, compañeros de mesa. Muchas gracias al presidente del Club Diálogos para la Democracia por la organización de este desayuno y gracias a todos ustedes por su asistencia. Me gustaría dar comienzo a esta breve intervención explicándoles qué es la Escuela de Técnica Jurídica y me atrevo a hacerlo por dos motivos. El primero, porque la búsqueda de la excelencia en la práctica jurídica nos atañe a todos. El segundo, porque considero cada vez más importante que sobre los temas que a todos nos afectan se escuche la voz de la sociedad civil. La ETJ es la única escuela jurídica de España claramente dirigida a formar a los abogados que actúan en sala. Así, el curso principal que impartimos en el máster es el Jurister en la especialidad civil o penal, título que esperamos tenga una paulatina consideración en nuestro vocabulario jurídico. ¿Y qué es ser jurister?, se preguntarán ustedes. Pues en la mayoría de países de la Unión Europea se exige una concreta especialización para poder ejercer como abogado ante los tribunales de justicia. En los países anglosajones es impensable que alguien que no tenga el título de barrister se ponga una toga y defienda ante un tribunal los intereses de una persona. Aquí en España no se precisa especialización alguna. Uno termina la carrera, hace ahora ese llamado máster de acceso a la abogacía, que en mi opinión es más de lo mismo que han estudiado los últimos 4 años, y sé de lo que hablo porque he impartido clases de este máster durante este curso en 4 universidades distintas, pues como les decía, se colegian, se ponen en una toga y entran en sala diciendo: señoría, es mi primer juicio. Y en muchas ocasiones ni siquiera han visto un juicio real. A pesar del esfuerzo y la buena voluntad de estos jóvenes abogados, el desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento, no solo procesales, sino también de la dinámica y modos de intervención en el juicio oral, hacen en la práctica muy difícil ejercer de una forma eficaz los intereses del cliente, sobre todo si nadie te lo ha enseñado con anterioridad. En ETJ las prácticas sobre el desarrollo de los juicios se realizan en una sala de vistas a imagen y semejanza de las reales y los profesores son jueces en activo. Así, el abogado que consigue el título de experto en sala o jurister antes de celebrar como abogado un juicio real ha tenido que defender más de 50 pleitos en el máster. En la búsqueda de la excelencia a la que me he referido anteriormente y que es sin duda el objetivo común de todos los agentes jurídicos, déjeme que haga referencia, señor ministro, muy brevemente a 2 temas que se alejan de ella. El primero es que en el año 2005 las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, una de las quejas más frecuentes de los ciudadanos ante la Administración de Justicia era la falta de respeto y consideración al justiciable. Eso me llevó a escribir en el año 2007 el libro Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales que remití al señor ministro el primer día de su toma de posesión. Hoy, en las últimas estadísticas que manejamos, que son del año 2013, memoria del Consejo del 2014, página 293, por si alguno de ustedes lo quiere corroborar, se encuentra esa misma estadística y la queja, una de las quejas mayoritarias, sigue siendo la falta de respeto y consideración hacia el justiciable. ¿Hasta cuándo será esto así, señor ministro? ¿Tan difícil es inculcar la buena educación en nuestra Administración de Justicia? El segundo es un tema alejado de la posibilidad de ser resuelto por el Ministerio de Justicia, pero que está anegando la organización y el funcionamiento de la sociedad e imposibilitando, en mi opinión, su crecimiento y desarrollo. Esa circunstancia no es otra que la hemorragia legislativa del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, que lejos de disminuir, crece y crece. Quizá no estaría de más ir extendiendo, para que pudiera ser asumido por los políticos en su actividad legislativa, la idea de que las leyes deben ser pocas, claras y duraderas, al menos las fundamentales. Esta es que se está extendiendo mucho, el ministro se tiene que ausentar
y tiene también otras dos personas que la palabra a quien rogaría. Sí, perdona, no es por cortarte purificación, pero es que realmente comprende que la situación del tiempo impone un realismo. A continuación tiene la palabra Ricardo Astorga, director de la Oficina de Madrid de Montero y Aramburu. Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor ministro, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos socios y compañeros. En primer lugar, en nombre de Montero Aramburu, agradezco al señor ministro la interesante ponencia pronunciada y a todos los participantes en el coloquio que ha tenido lugar. Igualmente agradezco al Club Diálogos para la Democracia la organización del acto y que haya contado con Montero Aramburu Abogados como patrocinador del evento. Y a todos ustedes su presencia en la mañana de hoy. Voy a ser sumamente breve para hacer una reflexión que no me ocupará más de un minuto. Nuestra vigente Constitución nos define como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores, entre otros, la justicia y la igualdad. Son valores que han de estar en todo momento presentes en la convivencia de nuestra sociedad y que son los poderes públicos los que deben proteger y promover. Además, la existencia de un sólido sistema judicial es un elemento clave para la generación de la confianza de los agentes económicos. Así lo ha considerado la denominada justicia para el crecimiento que propugna la Comisión Europea. Un Estado de Derecho que ofrece seguridad jurídica se encuentra en mejores condiciones competitivas para atraer inversores, crear riqueza y generar puestos de trabajo. Un marco normativo claro y una gestión eficiente de los recursos son esenciales para conseguir dichos valores de justicia, igualdad y seguridad jurídica. Los diversos operadores jurídicos que integran o participan en la Administración de Justicia de nuestro país son excelentes. Entre ellos, sin preterir a ningún otro colectivo, los propios abogados. Su Majestad Felipe VI, con ocasión del último Congreso de la Abogacía celebrado la semana pasada, ha resaltado el esencial papel que desempeñan los abogados como un pilar fundamental del Estado de Derecho. Los abogados somos colaboradores leales de la Administración de Justicia. En Montero Aramburu, al igual que con muchos compañeros y despachos, llevamos más de 4 décadas, a través de nuestras 5 sedes y la más reciente, la de Madrid, colaborando con la Administración de Justicia, para que alcancemos entre todos estos valores de justicia e igualdad que nos hagan mejores. Creo que tenemos los mejores mimbres para hacer el mejor de los cestos y tenemos que conseguirlo. Nos va mucho en el empeño y más que algo voluntario es una obligación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación tiene la palabra José María Moedano, rogándote por favor que seas muy breve porque el tiempo se impone. Excelentísimo señor ministro de Justicia, es usted el protagonista de este acto y por lo tanto solo voy a decir 2 cosas. La primera de ellas es que cuando el presidente del club, Antonio Gavilanes, nos invitó a nuestra firma a auspiciar este acto, no tuvimos ninguna duda en hacerlo. En primer lugar, porque como recientemente en una publicación ha dicho nuestro socio Miguel Ángel Albadalejo en un magnífico texto jurídico sensato y riguroso sobre cómo se podrían acelerar los procesos penales siempre que se avecinan medidas o reformas legislativas que afectan a la justicia. Todos, y veo por aquí caras de magistrados muy conocidos, aunque algunos ya se han ido por la prolongación del acto, hay una especie de, no ahora, sino siempre, una especie de sospecha o de duda de que siempre estas medidas o estas reformas legislativas abordan más una terapia sintomática que una reforma en profundidad, en la línea de lo que decía uno de nuestros interlocutores hace un momento haciendo sus preguntas. Y por lo tanto siempre es muy interesante este debate, los debates abiertos, donde además el máximo responsable de la nación en la materia pues es el primero que debe ser escuchado. En segundo lugar, nuestra firma de abogados de IKEI es una firma formada también en parte por muchos abogados veteranos
con una experiencia muy larga en distintas materias jurídicas, pero que de alguna manera nos consideramos un poco en la tradición anglosajona, en la tradición norteamericana y en la tradición inglesa, donde las firmas de abogados tienen una participación importante, digamos, en la reforma y en el interés por las medidas que afectan a la justicia. No me voy a extender a eso, podríamos aquí hablar, por ejemplo, del tema que se ha planteado, el tema del reforzamiento del secreto sumarial, el tema del acortamiento de la instrucción penal. Ustedes se imaginan, con todos mis respetos, que en España el juicio de Madoff, la mayor estafa internacional que ha habido en el mundo, se haya podido resolver en unos meses como lo ha resuelto la justicia norteamericana? Esto aquí hubiera sido imposible. Eso también ennoblece y tiene en cuenta cómo funcionan las instituciones de otros países amigos y socios nuestros, como por ejemplo Estados Unidos. En España estaríamos todavía en la primera fase de la instrucción y estaríamos todos los días hablando en las primeras páginas sobre el asunto. Allí la justicia norteamericana lo ha resuelto como se tiene que resolver un problema de ese tipo, la mayor estafa, como decía, internacional que ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué, por ejemplo, hay leyes como la legislación mercantil o la ley de sociedades de capital que va en reformas paulatinas y muy acertadas, con un cierto consenso, una cierta unanimidad, es posible, y no es posible, por ejemplo, la reforma de las leyes procesales penales o otro tipo de medidas legislativas que están demasiado influidas por la falta de consenso o por la confrontación política? Nos llevaría, y ya acabo, a pensar si esa sensación que hay en España de que todavía la justicia se está politizando demasiado en el sentido partidista de la palabra, también impide, y no me refiero al Gobierno, sino al Gobierno, a la oposición en general, a toda la estructura político-partidaria, que algunas veces obstaculiza o impide que determinadas reformas se puedan llevar a cabo debidamente. Nada más. Dar las gracias al presidente del club, dar las gracias a ustedes por su amabilidad y desearle mucha suerte al ministro de Justicia, porque de que él tenga suerte y de que tenga aciertos, nos vamos a beneficiar también todos los españoles, por encima de cuál sea la pluralidad de nuestras opiniones políticas en este régimen constitucional que, quiero recordar y quiero insistir, es el mejor que ha tenido España en toda su historia y que, por lo tanto, tenemos siempre que procurar el acierto de nuestros gobernantes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a los patrocinadores, a la Escuela Técnica Jurídica. Gracias a ustedes. El próximo día 16 de junio tendremos un desayuno informativo con el embajador de Cuba en España. Un tema candente, un tema interesante, que para los empresarios y para los que no son empresarios puede resultar de mayor interés. Muchas gracias a todos.